Bienvenidos al Foro de Honduras, punto y coma, a través de Maya Televisión, que tiene alianza con la poderosa y libertaria Radio 1, transmitiendo a nivel nacional y para el mundo en sus plataformas digitales. Una estación con un cuarto de siglo, y no es el paso de los minutos, de las horas, de los días, los meses y los años, y este cúmulo de 25 años de trabajo, sino la calidad y sobre todo el contenido del mensaje que se le ha llevado a la población, sobre todo a la audiencia. Y enseguida nos sentimos muy honrados de tener una alianza con una emisora que la calificó el expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbin Montoya, como emblemática y relacionada totalmente a la vida de San Pedro Sula de la costa norte de Honduras. Radio El Mundo transmite en banda abierta de la FM 90.5 con repetición en el Atlántico, especialmente Puerto Cortés, Omoa, la frontera Corinto, Honduras, Guatemala, y por supuesto que el espejo de transmisión desde la montaña El Merendón nos permite llegar a Lloro, Comayagua, todo lo que es La Mosquitia, Colón, Trujillo, Olanchito, Islas de la Bahía, Cayos Cochinos, y hacia el occidente, señal perfecta para Santa Bárbara, Ocotepeque, Lempira y el departamento de Copán. Hecha esta presentación, quisiéramos aprovechar al máximo la comparecencia de nuestros invitados. Hoy solamente hemos seleccionado un pensamiento y una exposición. Pudimos poner 2 o 3 invitados, pero es tan importante, tan trascendente la temática y el momento contextual que vive la República de Honduras y sus relaciones internacionales, y sobre todo los señalamientos que tiene nuestro país, que buscamos a un profesional de carrera política, conoce todos los niveles del poder del país, o aspirante presidencial, uno de los mejores diputados que ha tenido Honduras, tiene carrera diplomática y en una oportunidad un analista de esos renombrados y prestigiados de Tegucigalpa manifestó: estoy ante uno de los mejores expertos en economía de Honduras. Y por supuesto que tuvo la oportunidad de estudiar en las mejores instituciones educativas, podríamos decir, del mundo occidental. Bienvenido el licenciado Efraín Díaz Arribillaga para tratar la temática del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, y las relaciones que está dando Estados Unidos con la nueva administración de Joe Biden. Es, como quien dice, un doctor en la materia y abordará esta comparecencia con propiedad, pero sobre todo con un bienestar para nuestra teleaudiencia, para los investigadores, la juventud y también la comunidad estudiantil, desde los universitarios, los colegios y en todos los niveles de esta nación. Bienvenido, licenciado Efraín Díaz Arribillaga, a Maya Televisión, el Foro de Honduras, punto y coma. Muchas gracias, don Adolfo, por la invitación a su programa, y gracias a Maya TV por esta invitación a este programa desde San Pedro Sula. Es un honor para mí estar con ustedes. Ya he estado en otras ocasiones, así es que agradecido, y bueno, me parece que el tema es de importancia en este momento que vive la nación, y haremos pues un análisis, cuáles son sus implicaciones, y bueno, esa conducción pues está ya en sus manos. Y bueno, estamos abiertos a al diálogo para que nuestra audiencia también, y quienes nos ven y escuchan, puedan realmente formarse su propia opinión sobre este tan importante tema. Latinoamérica, Centroamérica y en el caso de Honduras,
en la era de Donald Trump. Y ahora, la misma región, el mismo territorio y nuestra nación en la era de Joe Biden, republicanos y ahora demócratas. ¿Cuál es el análisis con respecto a esta situación económica, geopolítica y sobre todo un punto bien importante, la migración y el combate a la corrupción, que está ligado totalmente a algo tenebroso y que ha manchado la dignidad de nuestra patria, que se llama narcotráfico, licenciado Efraín Díaz Arribillaga? Bueno, indudablemente que hay un cambio en la Casa Blanca, un cambio me parece muy importante, después de unas elecciones muy controvertidas en los propios Estados Unidos, ¿verdad? Y con hechos nunca antes visto, como por ejemplo casi el asalto al Capitolio al momento que se procedía a la ratificación de la victoria electoral del señor Biden. Es indudable que se presagian algunos cambios importantes, tanto en la política interna en los Estados Unidos como en su política exterior. Y por supuesto, esto tiene un impacto también en las relaciones entre Centroamérica y más particularmente Honduras. Como ustedes saben y quienes nos escuchan y nos ven, durante la administración Trump, este llamado Triángulo Norte, que a mí particularmente, don Arnulfo, no me gusta esa denominación, para serle franco, porque da la idea de como un triángulo de muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, así se denomina. Por supuesto, la situación puede cambiar. Puede cambiar en función de las nuevas prioridades de la administración Biden en términos de Centroamérica. Hay temas que se mantienen, ¿verdad? Ya el tema migratorio, el tema de la narcoactividad, pero hay dos temas que creo que son importantes, que no pueden pasar desapercibido, que es el tema de la corrupción, derechos humanos y reformas políticas. Yo creo que son, y además pues de lo que es el desarrollo económico y social, que por ahí también apunta el ofrecimiento de la nueva administración de una importante cantidad de recursos económicos para impulsar el crecimiento económico y social de estos tres países que son de los principales expulsadores de gente hacia los Estados Unidos. No la única, por supuesto, México lo es igualmente y quizás más importante, y otros países, pero últimamente se ha concentrado mucho, digamos, en Centroamérica. Así es que eso por supuesto, son de los intereses estratégicos que Estados Unidos tiene. Durante la administración Trump, lo que venimos a hacer es una política que iba alineada con lo que Trump estaba planteando, la construcción del muro fronterizo, la contención a toda costa de la migración, se creó esa figura de los países refugio o de seguridad, creo que se llamaban, en el cual también Honduras participó. O sea, pues que en apoyo a una política prácticamente casi, yo diría, antimigrante, porque el presidente Trump, de alguna manera u otra, su política para llegar a la presidencia en su periodo anterior estaba basada en una actitud contra la inmigración. Y eso pues se manifestó de diferentes maneras y en los diferentes estados, de tal manera que, y continuó siendo el tema, uno de los temas principales durante la campaña electoral. El nuevo presidente, Biden, ha hablado con bastante propiedad sobre el tema de la reforma migratoria. Esa reforma migratoria no se ha podido concretar en vista de que, como usted sabe, no solo depende del Ejecutivo, sino que depende del Congreso y del Senado para poder pasar una reforma de esta naturaleza. Y requiere, digamos, al menos 60 votos en el Senado, lo cual
Los demócratas, si bien tienen una mayoría, la mayoría es una mayoría bien limitada y además hay de 2 a 3 senadores demócratas que no necesariamente están, digamos, tan a favor de ese tema de la reforma migratoria. Entonces, es un problema cuesta arriba, necesario, pero que requiere, digamos, igualmente de un análisis mucho más profundo. Y el tema con los 3 países centroamericanos, pues gira alrededor de eso, porque además hay otros temas, la inmigración de niños que no están acompañados, en un esfuerzo de reunificación con familias, todos estos centros de detención que han sido señalados por su precariedad y por su, de alguna manera u otra, su trato poco humano hacia los niños que de alguna manera están detenidos, que casi suman una cantidad de más de 8,000 que están a lo largo de la frontera. Entonces, creo que la necesidad de un replanteamiento de las relaciones con estos 3 países, pues es un tema fundamental en las nuevas relaciones que Biden, la administración Biden, quiere hacer en relación con Centroamérica y, por supuesto, con nuestro país. La administración del presidente Joe Biden se ha interesado muchísimo en Latinoamérica, pero ha puesto la óptica en la región centroamericana, específicamente en lo que a usted no le parece que se le denomine el Triángulo Norte, a mí tampoco, pero al fin y al cabo coincidimos también en que así le pusieron, así se llama, a lo que se trata investigar y luego presentar un informe para establecer el grado de violación a los derechos humanos y el alto índice de corrupción en Guatemala, en El Salvador y Honduras. Y usted sabe que ya en la primera semana de abril, luego de pasar la Semana Santa, llegó esa comisión presidida por el compatriota, digámosle así, hondureño norteamericano, Ricardo Zúñiga. Estuvo en Guatemala, estuvo en El Salvador, pero no estuvo en Honduras. Y esto pesa. Y es la pregunta del millón, pero sobre todo de los 8 o los 9 millones de hondureños. Exactamente por ese calificativo de narcoestado o porque hay algunos preparativos dedicados a este país de Morazán, de Lempira, de nuestro Premio Nacional de Literatura, Julio Escoto. Sí, mire, indudablemente bueno, primero quiero decirle que durante toda la administración Trump, Estados Unidos nunca nombró un embajador. Eso para mí es una mala señal en las relaciones entre 2 países que se consideran amigos y aliados. Estuvo todo el tiempo esto en manos de encargados de negocios. En tanto nosotros sí teníamos un embajador en Washington, lo cual contradice el principio de reciprocidad que debe existir entre los países. Pero mantuvimos esa relación que yo siempre he dicho que la relación histórica con Estados Unidos ha sido una relación de dependencia y de subordinación. No necesariamente ha sido una relación entre iguales. Claro, sabemos que son dos países totalmente diferentes, ¿verdad? Estamos frente a la primera potencia mundial, frente a un país como Honduras. Pero creo que las relaciones entre las naciones tienen que construirse en base de respeto, no obstante las asimetrías que pueden existir entre los países. Entonces, indudablemente que tenemos que tomar en cuenta que el gobierno de Biden empieza, y en el caso hondureño, teóricamente termina en noviembre y empieza un nuevo gobierno en enero. Entonces, es comprensible que la nueva administración,
quiera guardar una prudente distancia del actual gobierno con distintos señalamientos, no solamente de corrupción, sino que vínculos con el narcotráfico, y la manera de trabajo sea un poco diferente que en el caso de los otros dos países. En el caso de los otros dos países son gobiernos recientemente electos. Y por lo tanto no está a las puertas un cambio de gobierno. En el caso de Honduras sí. Y entonces hay temas que a mi entender requieren una revisión. Bueno, el tema migratorio, ya usted lo mencionó, el tema corrupción. Recuérdese que también el tema de la corrupción ya no solamente está en la mesa del Ejecutivo, sino que está dentro del Congreso. La congresista Norma Torres y otros senadores han empezado a señalar los vínculos que han habido en este gobierno y por un espacio casi de una década sobre temas frente a la narcoactividad, con todos estos juicios que se han estado dando en los juzgados de Estados Unidos, donde se señalan muy claramente los vínculos de políticos, empresarios, gobiernos y militares con la actividad del narcotráfico. Y eso pues es preocupante, pero también los señalamientos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, claramente porque han habido una serie de persecuciones y asesinatos a activistas de derechos humanos y medioambientales que han sido asesinados y cuyos casos no han sido esclarecidos. Estos son otros temas que están por ahí. Y solo quiero terminar diciendo también, al menos quiero recordar algo que me parece relevante para lo que estamos hablando. Usted se recuerda que después de las elecciones del 2017, cuando se señalan que ha sido una elección dudosa con posibilidades claras de que hubo un fraude electoral, es a través de los Estados Unidos y concretamente la encargada de negocios, la señora Heidi Fulton, el que da realmente, digamos, la bendición final al gobierno de Juan Orlando, y de ahí se derivan el reconocimiento, al menos desde el punto de vista legal, aunque goza de una ilegitimidad y una falta realmente ¿verdad?, de legitimidad social. Entonces, cuando se inició el diálogo político, uno de los temas importantes era la necesidad de las reformas políticas y electorales para que las elecciones de noviembre, ahora de este noviembre, se realizaran bajo unas reglas del juego diferentes a las que habíamos tenido en el 2009, 2013 y 2017. Sin embargo, a estas alturas, eso no se ha avanzado absolutamente nada. Y la muestra la tenemos con las elecciones primarias, donde efectivamente volvemos a tener unas elecciones oscuras, señaladas por el fraude, por las irregularidades, por la imposición, por el abultamiento de votos, etc. Entonces, ese es un tema que también preocupa, por supuesto, a la nueva administración, sobre todo por el tema de la estabilidad que puede presentarse para el nuevo gobierno. Por eso, entonces, la revisión de las relaciones entre Honduras y Estados Unidos caben porque es una nueva administración en Washington, pero también estamos frente a unas elecciones y un cambio de gobierno en enero del próximo año, lo cual significa de que debe haber una nueva agenda bilateral en las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos sobre los temas que son de interés de ambas naciones. Yo creo que eso lo encuentro yo positivo y además necesario, puesto que no podemos continuar con las mismas relaciones que se venían manteniendo entre la administración Trump y la administración Hernández Alvarado, que a estas alturas no solamente carece de legitimidad social, sino que ha sido señalada por diferentes sectores por sus vínculos, digamos, con actos de corrupción abiertos como el del Seguro Social, con todo esto de los hospitales móviles, el manejo de la pandemia, e igualmente de funcionarios y parientes que han sido vinculados y señalados en estos juicios
con la narcoactividad en el país. Así es que yo creo que todos estos elementos da pie a que el tratamiento sea diferente, ¿verdad? Mientras el enviado especial llega a El Salvador y Guatemala, en el caso hondureño no llega y son unas comisiones del gobierno de Honduras que van a Washington a discutir los asuntos que tienen que ver con Honduras. Eso me parece a mí que es un cambio que indica de que las revisiones son como mucho más a profundidad, a un nivel no presidencial todavía, sino que a niveles de mesas de trabajo. Lo cual parece, desde mi punto de vista, normal, porque creo que lo que está planteándose la nueva administración Biden es una nueva agenda bilateral hacia Honduras, que va a tener elementos diferentes a los que se había tenido, digamos, en la administración pasada del presidente Trump. Al interior de esas reuniones, usted como un diplomático, a propósito, lo felicito porque estuve leyendo un documento cuando usted intervino en una asamblea eminentemente de salud, de salubridad, y la puntualidad y la sinceridad con que usted se refirió al tratamiento de la salud del pueblo de Honduras, sí que es brillante. Son testimonios que están muy escondidos allí en los medios de comunicación, pero que las redes sociales nos permiten retrotraer esa información y plantearla. Por eso es que la gente lo respeta, lo admira, y esa reputación a lo que podríamos decir que tanto don Efraín Díaz Arribillaga como otros hondureños se han perdido de gobernar la patria, o la patria se ha perdido de ser gobernada por gente brillante. Incluso yo podría mencionar al banquero Jorge Hueso Arias, con 101 años de edad, activo y muy propositivo por nuestro país. Algunos cuestionamientos propios de que toda laguna tiene en su desagüe. Eso es lo que yo quería saber para la población, para nuestra teleaudiencia, cómo se trata internamente a esa comisión presidida por el señor Lisandro Rosales, alto ejecutivo del gobierno de Honduras. Pues se filtran informaciones que se muestran muy sólidas, a que son llamados de atención, a que son recomendaciones estrictas a seguir, y que no puede continuar este tipo de situación aquí en Honduras. Sí, yo creo que eso está en la mesa, por supuesto, y creo que, bueno, en primer lugar, yo debo decir que aunque hay un tratamiento un poco diferente a de los otros dos países, no quiere decir necesariamente que Honduras vaya a quedar fuera de este marco de cooperación con los Estados Unidos. Lo que pasa es que se va a plantear sobre bases diferentes en cuanto a que van a haber ciertos condicionamientos, al menos nosotros lo estamos suponiendo así, para que esto pueda realmente ir cambiando, ¿verdad? Porque es desafortunado que todas estas cosas tengan que venir desde afuera, ¿verdad? Por ejemplo, esos juicios contra los narcotraficantes han tenido que ser llevados fuera de nuestro país cuando esos delitos fueron cometidos en territorio hondureño. Pero ninguna institución nacional, llámese Ministerio Público, Poder Judicial y otras que tendrían que ver con esto, hicieron absolutamente nada alrededor de esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que un tema principal de eso es que nos indica la debilidad que tienen nuestras instituciones para combatir la corrupción y la narcoactividad, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, el papel de la policía y las propias Fuerzas Armadas de alguna manera u otra. Quizás no todas, ¿verdad? Pero yo creo que esos son aspectos que necesariamente tendrán que ser tomados en cuenta en este nuevo planteamiento, incluyendo el tema de seguridad, ¿verdad? O sea, los apoyos, cómo van a continuar los apoyos a la policía, a las Fuerzas Armadas mismas, porque eso está dentro de
del marco de las relaciones. Usted sabe que en Estados Unidos hay diferentes campos, ¿no? Uno lo maneja el Departamento de Estado, otro los maneja la DEA, otro lo maneja el Pentágono, otros, ¿verdad? Se manejan dentro del Congreso y dentro del Senado. O sea, pues que es una política variada, diversa y que de alguna manera u otra tendrá que ser congruente con lo que la nueva administración Biden quiere implementar en Centroamérica y sobre todo en los 3 países llamados del Triángulo Norte. 3 escenarios en esta gira del señor Zúñiga por el denominado Triángulo Norte. Guatemala con el doctor Alejandro Yamatei, el ministro de Relaciones, el canciller, reuniones con empresarios, con grupos sociales, indígenas, grupos políticos. En El Salvador, sí, las mismas mesas de trabajo, los mismos sectoriales, pero allí en Nayib Bukele, o con dignidad o sobrado de soberbia, no atiende la reunión con este alto funcionario. Y el escenario de Honduras es que ni tan siquiera volteó la vista a la frontera de lo que se denomina el trifinio, sino que los llama y se los lleva allá a Washington. Esto tiene mucho que decir, licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Sí, mire, yo eso lo interpreto de que evidentemente hay un mensaje de que la nueva administración guarda cierta distancia, ¿verdad? Frente al mandatario. O sea, y lo hace, digamos, a través de un nivel distinto, que aunque está el ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto que el ministro de Relaciones Exteriores, este es un enviado especial, no tiene, digamos, el nivel que tiene un ministro, independientemente de cuál sea el país. Entonces, esto nos dice mucho, de alguna manera u otra, de la manera como se está viendo el tratamiento hacia nuestro país, ¿verdad? Pero yo quisiera creer de que lo que se está haciendo es como para ir afinando realmente algo que podría concretarse una vez que haya cambio de gobierno. Yo lo que digo es que esa definición no se va a hacer ahora, sino que hasta cuando haya un cambio de gobierno en enero, donde realmente vamos a tener ya como una mejor y una mejor definición de cómo van a quedar las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos. O sea, tampoco debe interpretarse como que hay un deterioro en esas relaciones, ¿verdad? Yo creo que usted sabe, y yo así también lo creo, que las relaciones son entre países. Y aunque, digamos, un mandatario puede estar cuestionado internamente o externamente, el país está de por medio y la mayor parte de la población de Honduras no necesariamente puede cargar con todas las culpas de aquellos que de alguna manera violentan la ley y cometen actos fuera de la ley. Claro, son miembros del gobierno, pero el problema es que en Honduras hemos perdido la institucionalidad y la institucionalidad es totalmente infuncional. Fíjese que usted no sé si le llamó la atención que hasta ahora el Ministerio Público empieza a hacer acciones contra el señor Marco Bográn de Invest sobre el tema de los hospitales móviles. Ya han pasado más de un año de que eso sucedió, ¿verdad? Y entonces volvemos casi a una situación similar a lo que pasó en el Seguro Social, ¿verdad? De repente van a caer unos, pero el grueso ahí se va a mantener. Entonces, ese manto de impunidad es el que de alguna manera tiene que ser revisado. Y fíjese qué cosas, ¿verdad? La MASI, que era la institución que empezó a hacer los primeros esfuerzos para combatir la corrupción, al final fue terminada por el gobierno de Honduras, pero igualmente el gobierno de la administración Trump no dijo absolutamente nada, ni tampoco al final la cooperación internacional con la MASI. Entonces,
estamos frente a unas realidades que nos indican muchas cosas. O sea, qué tan real es ese compromiso efectivamente contra la corrupción. Si hubiera habido, digamos, un interés real, hubiera habido mucho mayor presión para que la MASI no se hubiera ido, como se fue la CICIG en Guatemala, el mismo caso, ¿verdad? Entonces, son cosas que nos debe llamar poderosamente la atención a nosotros y saber de que todo esto tiene que cambiar. Y yo digo de que de alguna manera u otra el continuismo del actual gobierno, ya sea con el actual mandatario o con el que pueda quedar, que se perfila, que va a ser el señor Asfura, es la continuidad de lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que el país ya no puede ir en ese camino. Y por eso es tan importante, como lo han señalado algunos sectores importantes, la necesidad de un gobierno de transición que permita realmente crear el marco adecuado para un proceso electoral en noviembre que sea creíble y confiable, o sea, que podamos en el tiempo a noviembre poder depurar ese sistema y garantizar de alguna forma u otra que se respete la voluntad soberana del pueblo hondureño y que tengamos un nuevo gobierno que pueda realmente establecer, digamos, una relación con los estados como con otros gobiernos bajo otra base con el respaldo de la mayoría del pueblo hondureño. ¿Qué es lo que no tiene este actual gobierno? Que carece para mí de una legitimidad interna y también externa, desde mi punto de vista. No podemos concluir este primer mosaico del Foro de Honduras, punto y coma, en establecer que del lunes 5 de abril al viernes 9 de abril se dieron 3 acontecimientos y usted mencionó uno: la captura, el encierro en prisión por los 6 días para inquirir de Marco Bográn y otros ejecutivos de Inves H con ese escandaloso caso de los hospitales móviles por más de 1.200 millones de lempiras. Pero también las Fuerzas Armadas, que están en el señalamiento de corrupción, de criminalidad y narcotráfico, se prestan que en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, están presentando cargamentos de cocaína, pero no hay ningún detenido. Y la tercera es la petición de extradición que aparece y se cree que va a ser un gran tiburón, una gran ballena. No, aparece un ciudadano de 30 años de edad que está involucrado en el narcotráfico, es capturado allá en la zona occidental, en Gracias Lempira. 3, que con una gran efectividad, aparte que aparece el fiscal general Oscar Chinchilla, como dicen, tarde Jesús lloró, en esta cuestión, justo en el contexto o en el escenario de la visita de Ricardo Zúñiga al denominado Triángulo Norte y las mesas sectoriales ahí en Washington con Honduras. Licenciado Efraín Díaz Rivillaga. Bueno, mire, usted puede perfectamente concluir que el gobierno va a tratar frente al pueblo hondureño con una imagen deteriorada, decir que las mesas que se han establecido en Washington es como un gran éxito. Inclusive escuché las declaraciones del ministro de Defensa, el general Freddy Díaz, hablando de que cómo se reafirman y están fortalecidas las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos. Ese va a ser el discurso oficial, pero sabemos perfectamente de que hay temas de que no van a ser tan fáciles de que puedan realmente cambiar. Y yo estoy seguro, espero no equivocarme, de que el tema corrupción va a ser un tema central en esa revisión de los aspectos entre Honduras y Estados Unidos. Igualmente lo va a hacer en Guatemala y El Salvador, porque tampoco es que ahí están exentos de esto, ¿verdad? El hecho de que Bukele no haya recibido a Zúñiga, bueno, uno puede entender que no necesariamente el nivel que tiene un enviado especial
tenga que ser necesariamente recibido por el presidente de la República, ¿verdad? Fíjese que el propio actual mandatario fue varias veces a Washington y no fue nunca en una visita oficial a Washington, a pesar del relacionamiento que había entre la administración Trump y el actual mandatario de Honduras. Entonces, hay muchas cosas que ponen en duda de que efectivamente esas relaciones son bien sólidas. Lo que pasa es de que hay una actitud de colaboración del gobierno de Honduras frente a las exigencias y la presión del gobierno norteamericano, especialmente de la DEA y de otros organismos en relación con el tema del narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? Igualmente con el tema migratorio. Entonces, ahí es donde tiene que haber el balance y va a ser necesario que si hay un nuevo gobierno en Honduras, necesariamente tienen que replantearse los temas de interés de ambos países para los próximos 4 años. Y eso lo veo yo no solamente necesario, sino que me parece que es lo normal que tenga que hacer. Yo creo que a la administración Biden no le sirve en este momento tratar de entrar en acuerdos con el actual gobierno Hernández Alvarado cuando ya está de salida, al menos así pensamos nosotros, ¿no? Y de que va a haber una transición en noviembre. Y eso es lo que se supone que va a suceder. Por eso yo también le he agregado, don Arnulfo, y los que nos escuchan y nos ven, de que el tema electoral tiene que ser uno de los temas que tiene que estar planteado en la agenda. Porque el no garantizar elecciones depuradas con nuevas reglas del juego, vamos a repetir la misma historia de las últimas 3 décadas. Entonces, de los últimos, los 4, desde el 2009 para acá. Y creo que eso no están en la disposición de seguirlos aceptando, por lo que estamos haciendo un gran daño a la democracia, al sistema de los partidos políticos, a la credibilidad de las instituciones democráticas en el país, al funcionamiento, por ejemplo, de los organismos electorales de Honduras, el registro de las personas, que todos han entrado en duda de su capacidad y su competencia para manejar, digamos, un proceso electoral, que a todas luces luce un proceso, para mí, con ribetes de un gran fraude a los distintos niveles de elecciones y en los 3 partidos que participaron en mayor o menor grado, pero que existieron esas irregularidades. Y eso es un mal presagio para las elecciones de noviembre de este año. El Foro de Honduras, punto y coma, tiene en discusión de esta comparecencia el tema del denominado Triángulo Norte. Eso de las caravanas de centroamericanos, la corrupción, el narcotráfico y los grandes fraudes electorales, especialmente aquí en Honduras, la violación a los derechos humanos. Y tenemos de invitado al licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Como hay diplomacia en esta temática, él es un doctor en esta materia. Ha sido un hombre de carrera diplomática en el país y está haciendo una exposición que es de plena satisfacción para nuestra teleaudiencia de Maya Televisión a nivel nacional. Radio El Mundo, la grande de Honduras, y Radio 1, la poderosa y libertaria, las redes sociales, el sistema satelital, todas las compañías de cable, al igual que la banda abierta en HD. No se desconecte, no cambie su televisor. En la segunda parte vamos a tratar estas leyes que se han creado, la ley Magnitsky, la ley Engel, la ley Bolívar para Venezuela y un libro especial para Nicaragua, pero sobre todo hay un estamento exclusivo para Juan Orlando Hernández y su camarilla. Realmente vamos a tener mucho de qué hablar en la segunda parte del foro punto y coma.
Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Estamos desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Esta es una producción de radio y de televisión. Es la única comparecencia que tiene una zona tan importante como lo es la costa norte y por supuesto la ciudad de San Pedro Sula. Se le denomina la ciudad del adelantado, la capital industrial, la ciudad de los orzales, pero en realidad San Pedro Sula es mucho más que eso. Es un territorio de gente estudiosa, culta, artística y por supuesto que ha generado opinión. No entiendo por qué los medios de comunicación, aun cuando la radiodifusión nació en San Pedro Sula, no le han dado la importancia que realmente se merece. Maya Televisión sí lo hace. Comparece hoy aquí en el foro Punto y Coma el licenciado Efraín Díaz Arribellega, y la temática que estamos tratando está relacionado a la administración de Joe Biden y el tratamiento que está haciendo a 3 países de Centroamérica, especialmente El Salvador, Guatemala y Honduras. Licenciado Efraín Díaz Arribellega, han aparecido 4 leyes en América. Ya lo de Cuba, usted sabe que desde 1959, 60 se ha hecho y se ha deshecho para bloquear a esa nación, que en territorio apenas unos cuantos metros es la diferencia con Honduras. La otra ley que le referí es la de la ley Bolívar, que se ha promovido para Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro Moro, y el estamento legal que se ha hecho también a manera de represión contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero esto que se hace aquí en Centroamérica, primero la ley Magnitsky dirigida a empresarios corruptos, y finalmente esta reciente ley que se espera una lista de corruptos de Centroamérica, pero en este caso hay una gran expectativa por saber quiénes son los que llegarán al escritorio de la congresista Norma Torres en la denominada ley Engel, Elliot Engel. Esto creo que usted lo ha estudiado y le tiene una reflexión y una puntualización a la población. Bueno, eso es parte de lo que le decía al comienzo, don Arnulfo, en relación al papel que juega, digamos, el Congreso y el Senado en estos temas. La congresista Norma Torres ha venido ya desde hace años, no es nuevo, haciendo los señalamientos de los niveles de corrupción que hay, digamos, en Centroamérica, y especialmente en estos 3 países. Bueno, no se refieren a Nicaragua,
a otros países, sino que más a estos 3 países, pero igualmente es aplicable a los otros países, definitivamente. Esto trae sus consecuencias, claro que sí. El señalamiento de los involucrados, políticos, empresarios, están vinculados a redes de corrupción. Y eso, pues, va a tener un efecto muy claro en las relaciones entre los países. Al menos creemos que eso puede ser para mí un disuasivo importante para ver cómo se va frenando estos temas de la corrupción, porque, don Arnulfo, hemos sido incapaces, yo diría, por omisión, si usted quiere, por indiferencia, para combatir la corrupción. El único esfuerzo realmente real, efectivo, es el que la MASI hizo, ¿verdad? Con la UFESIC. Ese fue el único periodo donde se hicieron acciones de combate a la corrupción, pero que al final fueron totalmente desmanteladas y se establecieron todos los candados posibles, creando lo que se llama el pacto de impunidad. Entonces, ese pacto de impunidad ya no puede seguir. O sea, los señalamientos tienen que continuar. Y pienso que ahí también, recuérdese que a la entrada del nuevo gobierno también hay cambios en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público. Entonces necesitamos que en el cambio de autoridades del nuevo gobierno puedan llegar otro tipo de personas, otro tipo de movimientos que puedan también contribuir al combate a la corrupción, porque de nada sirve que la congresista Torres haga una cosa, los otros senadores también presenten otras iniciativas, si nosotros a nivel del propio país no hacemos lo propio. Yo creo, como dicen, ayúdame que yo te ayudaré, pues. Porque no solo, hay muchos están pensando que es por arte de magia y por todas esas acciones del gobierno de los Estados Unidos que las cosas van a cambiar. Puede que tengan una influencia, pero no es suficiente. Se requiere una movilización ciudadana. Se requiere que los hondureños empecemos a levantar la voz, a movilizarnos, a protestar, a la desobediencia civil para mandar un mensaje, no solamente a los Estados Unidos y al mundo, de que estamos en contra de lo que está sucediendo acá y que lo que requerimos es un cambio fundamental en nuestro país. Y eso tiene que ver entonces con un cambio no solamente de gobierno, puede ser un gobierno de transición que se ha hablado perfectamente para poder generar esta transición. Puede ser, digamos, que haya todo un movimiento social, político, ciudadano, que pueda impulsar un cambio efectivo en Honduras. Entonces, así también Estados Unidos recibe señales de que las cosas se mueven en Honduras también, que esto no está apagado, que esto no está en el marasmo, sino que efectivamente estamos inconformes con todo lo que está pasando en Honduras y que necesitamos un cambio. Y ese cambio solo nosotros lo podemos hacer. Estados Unidos puede presionar y puede condicionar, pero al final siempre las cosas están en nuestras manos. Pero si siguen en las mismas manos, de la misma manera, entonces el país no va a cambiar y vamos a ir por una ruta que yo considero catastrófica para Honduras. Vea usted lo que pasa en el Partido Nacional, vea usted lo que pasa en el Partido Liberal, lo mismo. O sea, son instituciones políticas en crisis. Y también Libre no deja también de mostrar también algunas hendiduras, ¿verdad? Que están ahí por la necesidad de una transición, nuevos liderazgos, que bueno, creo que es saludable en cualquier partido, pero no lo vemos así en los otros partidos tampoco. Entonces, yo digo que aparte de estos esfuerzos de la ley Engel o las otras, yo creo que el país requiere un movimiento social envolvente para cambiar las cosas en Honduras, don Adolfo. Sin eso, corremos el riesgo. Yo digo que corremos el riesgo de que vamos a continuar con lo mismo. Y eso es el mal presagio que dan estas elecciones primarias. Entonces, de ir a elecciones en noviembre,
con un gobierno como el gobierno de Biden, donde quiere cambiar esas relaciones, creo que no la va a poder cambiar con los actuales funcionarios de ese gobierno. Están demasiado, digamos, manchados, quemados, quizás no todos, pero una buena parte de ellos, como para poder garantizar de que vamos a tener un cambio de combate a la corrupción, de combate al narcotráfico, de un respeto a los derechos humanos, de una depuración del sistema electoral y político, igualmente un cambio importante en el comportamiento de las Fuerzas Armadas y la policía. Porque hay una preocupación también que usted quizás comparte conmigo y también los que me ven y escuchan, es que este gobierno ha tratado de politizar a las Fuerzas Armadas. Y eso es una realidad. Y eso es algo que les preocupa también a los Estados Unidos. El hecho de que tengan unas Fuerzas Armadas que aparecen casi como casadas, ¿verdad? Con el actual gobierno y con todos los señalamientos que están ahí. Claro, inclusive hay elementos de la policía y del propio ejército involucrados, digamos, en señalamientos de la actividad de narcotráfico. No estamos diciendo que las instituciones como tales, pero miembros de esos cuerpos han estado vinculados con la narcoactividad y la corrupción. Entonces, yo creo que ha llegado también el momento de que esas instituciones no solamente puedan hacer un cambio en la dirección, sino que hacerse una autocrítica al papel que constitucionalmente les corresponde hacer, digamos, a las propias Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad? En el sentido de que tienen que ser los garantes del sistema democrático y garantes para que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Yo hago estas acotaciones, que aunque son temas nacionales, sí tienen igualmente importancia para el relacionamiento con los propios Estados Unidos, que conocen perfectamente la situación que vive nuestro país. Maya Televisión ha presentado el foro Punto y Coma, la comparecencia del licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Queda buena parte de la temática del país. Creo que los televidentes hubieran querido escuchar al licenciado Efraín Díaz Arribillaga decir si en la lista de corruptos irán los 3 presidentes, Yamatei, Bukele y Juan Orlando Hernández. Y otra pregunta que se nos queda para una otra comparecencia es cómo podrá trabajar Estados Unidos con un gobierno presidido por Xiomara Castro, que es, como dice la oposición, o el socialismo o el izquierdismo que Estados Unidos repele, o una administración con un hombre tan voluble que ha entrado como una cuña, como una bisagra, Salvador Narrala. Pero todavía es mucho más candente formarse la idea de un gobierno donde el presidente sea el abogado, banquero y político Gianni Rosenthal Hidalgo. ¿Cuánto apreciamos su comparecencia, licenciado Efraín Díaz Arribillaga? Y creo que los más provechosos y beneficiados son los televidentes de Maya Televisión y estas emisoras en alianza. Hasta pronto, licenciado Díaz Arribillaga. Bueno, gracias a usted. Solo quería finalizar esta comparecencia diciéndole al pueblo hondureño que no debemos perder el ánimo ni la esperanza, que debemos todos construir una salida democrática, libre para Honduras. Y eso requiere el esfuerzo de todos, con tolerancia, con amplitud, para que el próximo gobierno represente el país que queremos nosotros que surja. El nuevo país necesario para que Honduras pueda avanzar, pero también para que pueda ser respetada a nivel de los Estados Unidos, pero del resto de todos nuestros socios políticos y comerciales en Europa, en Asia, en América Central, en América Latina. Esa es mi expectativa, ¿verdad?
claro, uno ve esas figuras políticas que usted señala, bueno, algunas son cuestionables, otras tendrán otras posibilidades, pero bueno, yo creo que, como le ha hablado, es importante que de alguna manera el país requiere de una alianza amplia y plural que pueda ser la que pueda dar ese gobierno de transición hacia la construcción de un nuevo país. Con eso me despido de ustedes y gracias por la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes esta noche. E igualmente a Maya TV por esta oportunidad que la valoro altamente. Mencionamos a Estados Unidos porque es un socio en los últimos 60 años con la región, específicamente con Honduras. Pero la pregunta es, ¿cómo va a hacer Honduras? ¿Cómo haremos los hondureños proseguir con un gobierno del Partido Nacional con Narri Ajura? Y especialmente los sanpedranos que se están apoderando, los socios de Ajura y los del Partido Nacional, de la riqueza de la costa norte de Honduras. El licenciado Mario Flores Ponce, el presidente ejecutivo de Maya Televisión, como siempre, él reconoce la lealtad y la preferencia que dan los televidentes, los hondureños, y por supuesto la comunidad internacional a la compañía Maya Televisión. En nombre de todo el personal, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula y a nivel nacional, soy Arnulfo Aguilar y hoy hemos compartido con un líder de la opinión pública nacional, con un analista político, económico y social, como lo es el licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Muchas gracias por su acompañamiento. Hasta pronto.